Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una nueva sesión donde vamos a tratar de introducir el concepto del paradigma de la programación orientada a objetos. Muy bien. Bueno, nosotros venimos de un paradigma que es bastante clásico, empezamos con el enfoque imperativo en las materias iniciales de la carrera y a lo largo de ellas vamos viendo algunos conceptos que son necesarios para poder comprender cómo se opera con este paradigma particular, que básicamente lo que hace es ejecutar sentencias línea a línea generalmente. Y en cada una de esas sentencias lo que hacemos es modificar cierta memoria del estado actual del programa. Entonces ese es más o menos el enfoque que se le suele dar a todos los programas que hacemos en la programación clásica imperativa, ¿no? Más allá de que usemos tipos de datos más complejos o no, siempre lo que hacemos es ejecutar sentencias que van a producir algún cambio, algún efecto colateral en nuestro programa, ¿no? Entonces, esta programación estructurada que se fue introduciendo, ¿no? Empezamos a incorporar algunas sentencias y algunos procedimientos, subrutinas, etcétera, operaciones, funciones. Empezamos a ver cómo podíamos reutilizar esas operaciones que íbamos empaquetando en ciertas funciones o en procedimientos. Luego eso lo íbamos como combinando para poder hacer módulos y ahí es donde aparece el paradigma quizás de la programación más modular. Pero bueno, en fin, no ha cambiado mucho ese concepto, ¿no? Siempre hacemos exactamente lo mismo de ejecutar sentencias en cierto orden que van resolviendo algún problema. Ese es el enfoque que venimos viendo hasta ahora y lo que hemos incorporado en esta materia última fue más que nada un enfoque mucho más fuerte sobre los tipos abstractos de datos, ¿sí? Recordemos que nuestro tipo abstracto de dato o nuestro TAD lo que va a tener es una estructura en la cual nosotros nos apoyamos para guardar cierta información. Estos datos justamente de este tipo particular va a guardarse en cierta estructura y lo que hacemos luego es definir operaciones a través de funciones o procedimientos que puedan manipular esta estructura. La manipulan y la pueden acceder, obviamente, ¿no? Fíjense que la idea es embarcar todo esto o este conjunto de operaciones y estructuras dentro de un concepto que es el de TAD para poder ofrecer la propiedad de encapsulamiento, ¿no? Que ahora la vamos a volver a repasar. Y tenemos acá una cajita que sería la interfaz. Esta interfaz sería en las operaciones, en particular, que está exportando nuestro TAD para qué? Para que se puedan consumir desde afuera. O sea, la idea no es nunca atender o tratar de llegar a la estructura desde afuera, ¿no? Desde algún usuario o una usuaria que quiera consumirlo a nuestro TAD, no vamos a poder entrar directo a la estructura ni operaciones internas, sino que simplemente le ofrecemos, cuando nosotros diseñamos un TAD, una interfaz para que puedan operarlo. Esta es una muy buena manera también, obviamente, de reforzar el encapsulamiento y el ocultamiento de la información, ¿no? Pero bueno, esto es el enfoque que veníamos teniendo hasta ahora y la verdad que funcionaba, estaba bueno, por lo menos nos permitía modelar algunos problemas más complicados. El problema es que los lenguajes generalmente no nos dan algunas herramientas que puedan reforzar este concepto como está acá, esta cajita de TAD, como para tener seguridad de tipos, ¿no? Type check, etcétera. No nos lo dan ya para los TADs en la programación estructurada. La verdad que esto lo tenemos que hacer de nuestro lado, a nuestro criterio y tratando de por lo menos enfocarnos en tratar de hacer algo seguro y algo que no pueda ser accedido desde afuera. Quizás nadie me ofrecía esa herramienta que yo pueda verificarlo al momento de compilar si estaba vulnerando alguna de estas restricciones que yo quería darle. Entonces acá aparece el concepto de la programación orientada a objetos, que si bien no es exactamente el mismo, claramente sí se apoya probablemente en el paradigma imperativo porque vamos a seguir realizando operaciones que vayan modificando algo en memoria, pero la diferencia es que ahora ya no estamos trabajando quizás con una memoria global donde tenemos quizás variables globales que vamos modificando y pasándole parámetros, etcétera, como en la programación estructurada, sino que ahora vamos a tener un conjunto o sí, un universo de objetos que se van a comunicar entre sí a través de mensajes, ¿no? Por esto esta imagen que aparece acá. Y en realidad tiene cierta similitud, ¿no? Es un paradigma completamente distinto, pero tiene cierta similitud. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros venimos de ver lo que era un TAD para poder modelar una abstracción y ahora este concepto de clase nos va a permitir ver lo que es la evolución del TAD. Por eso es que hacemos mucho foco en ver cómo poder mapear un problema a un tipo abstracto de datos, porque esa práctica, ese ejercicio de abstracción es clave para poder definir lo que es una clase luego en el paradigma orientado a objetos.
Y de esta manera el paradigma orientado a objetos ya nos provee lenguajes, ¿no? Que están obviamente orientados a objetos, que nos proveen estas herramientas para poder manejar el encapsulamiento como tenemos en el TAD, pero ahora sí de forma quizás más formal o una forma más estricta, con tipo o type checking más estricto o más seguro para poder hacerlo a los lenguajes. Entonces, la verdad que nos da ciertas facilidades al momento de desarrollar, reducir bugs, mantenerlo mejor, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que vamos a ver luego en ingeniería de software probablemente. Entonces, repasemos algunos conceptos característicos que nos va a dar este paradigma orientado a objetos, ¿no? Que es, fíjense, muy parecido a lo que ya veníamos viendo. Tenemos abstracción, encapsulamiento y polimorfismo. Abstracción claramente va a ser este proceso de mapear quizás algún concepto de la realidad o algún problema específico del mundo real y lo vamos a tratar de abstraer, o sea, hacer foco en cierto comportamiento y cierta estructura específico que estamos viendo y dejando de lado lo que no nos sirve, o sea, estamos modelando de alguna manera ese mundo real en algo más simplificado a través del proceso de abstracción. ¿Y en qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer obviamente en una clase, que luego eso se va a instanciar en un objeto, pero hasta ahora lo veníamos haciendo también esto. Como venimos hablando, les comenté antes, es el TAD el que había hecho algo de eso, o por lo cual podemos nosotros abstraer un poquito de eso. A su vez hablamos de encapsulamiento, ¿no? Esta capacidad de agarrar una estructura y un comportamiento y mapearlos entre sí. ¿Para qué? Para poder ver, obviamente, cómo se relacionan y para poder restringir cómo accedemos a esa estructura y cómo la modificamos, ¿no? Esto de poder darle esta seguridad a nuestro TAD desde afuera. Obviamente esto nos va a dar también lo que es el ocultamiento de la información, ¿sí? Este encapsulamiento, porque no vamos a poder acceder a la estructura justamente por métodos, o mejor dicho, perdón, por operaciones directamente desde afuera de nuestra estructura del TAD. Y el polimorfismo también aparece. ¿Qué es el polimorfismo? Quizás es una palabra que vemos ahora entrando a lo que es la programación orientada a objetos. Es básicamente la capacidad de alguna entidad, ¿no? En este caso estamos hablando de objetos, ¿no? En la programación orientada a objetos, pero el TAD también podemos pensarlo. Imaginemos una instancia de una lista. La lista que definimos previamente en TAD, que era la lista de A, teníamos un parámetro A, que era una variable de tipo, ¿no? Que nos permitía generar a esta lista como un tipo paramétrico. Esta capacidad de definir la lista como un tipo paramétrico nos da esta capacidad de polimorfismo, porque esta lista o este TAD de lista, cuando lo especificamos, puede adoptar muchas formas. Puede adoptar una forma de una lista de enteros, puede adoptar una forma de una lista de zapatos, puede adoptar una forma de lista de cadenas, una lista de personas, una lista de ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, esta capacidad de mutar este tipo de dato lista en algo que sea más específico, algo distinto, nos da esa capacidad de polimorfismo y la verdad que nos es bastante útil para qué, para poder generar cosas más abstractas que puedan instanciarse en ciertas cosas útiles y no tener que volver a hacerlas de nuevo, o sea, nos permite reutilizarlo, etcétera, ¿no? Y además como algunos otros conceptos más que vamos a ver más adelante, pero en el caso del TAD ese tipo paramétrico nos daba esa gran capacidad de poder cambiar la forma del objeto, o mejor dicho, perdón, de la instancia de la lista cuando nosotros la estamos utilizando. Vamos a ver que existen otros tipos de polimorfismos. Nosotros vamos a verlo con la programación entre objetos, que ahora le estamos agregando a este tipo paramétrico, le vamos a agregar algún polimorfismo de inclusión o subtipo, que esto nos lo va a dar justamente la herencia, que ahora vamos a charlar un poquito de la herencia. Nos vamos a tener también el tema de coerción, que es una cuestión de casting implícito, nos suele dar el polimorfismo de coerción. A veces también tenemos lo que se llama falso polimorfismo, eso depende del autor que lo vea, que sea a través de la sobrecarga, o polimorfismo ad hoc, que también sería lo que es el polimorfismo, perdón, de las operaciones, ¿no? La sobrecarga de operadores, por ejemplo. Sobrecarga en operaciones, etcétera. Vamos a charlarlo un poquito más adelante. Pero bueno, tengan presente estos cuatro tipos de polimorfismos porque lo vamos a ver en detalle y son, la verdad, muy útiles para poder trabajar con el procedimiento de objetos. La verdad que nos simplifica la vida un montón de cosas y la verdad también son muy prácticos tenerlos presentes conceptualmente. Bueno, y yo mencionaba, teníamos estos tres conceptos característicos que nos daban los TAD y decíamos, ¿por qué tenemos que mutar algo mejor? Y bueno, fíjense, o por qué el paradigma orientado a objetos es una cuestión de TAD, pero con esteroides, por decir de una manera, porque le estamos agregando el concepto característico de la herencia. Y esto es importantísimo cuando se hace la transición de lo que es el paradigma orientado, perdón, el paradigma implementativo, ¿no? Imperativo, mejor dicho, o estructurado, etcétera. Cuando pasa lo que es la programación orientada a objetos, se incorpora la herencia, que la verdad nos da una capacidad enorme para poder hacer relaciones
de tipo jerárquica entre nuestras entidades y nuestras abstracciones. Y esto, la verdad, para modelar problemas suele ser una gran ventaja. Podemos reutilizar muchas cosas, podemos factorizar muchos comportamientos y estructuras que teníamos antes entre distintos objetos y ahora los podemos unificar en objetos padres, abuelos o antecesores previos, etcétera. Y la verdad que es una estructura muy práctica para poder usar, una relación muy práctica para poder usar y armar estructuras interesantes. Obviamente la herencia nos va a dar este tipo de polimorfismo que también es clave para poder hacer, luego vamos a ver ciertos diseños que van a ser muy interesantes, bueno, también para patrones, etcétera. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿qué es una clase, no? Porque hasta acá llegamos a ver el tema de lo que son conceptos, de los que es los paradigmas implementativos, o mejor dicho, los imperativos, con los paradigmas orientados a objetos, y bueno, cómo se relaciona esto de TAD, conceptos. Pero vamos a ver un poco cómo sería la introducción de esta clase, ¿no? Esta entidad que aparece ahora en el paradigma orientado a objetos. Vamos a ver que la estructura de la clase tiene obviamente un nombre, tiene un conjunto de propiedades y tiene un conjunto de operaciones. Y si nosotros vamos a hacer la analogía hacia lo que era el tipo abstracto de dato, el nombre de la clase sería lo que es el nombre del TAD. Las propiedades de la clase van a ser obviamente la estructura del TAD, la misma forma que estábamos modelando un TAD, va a ser exactamente lo mismo. Y las operaciones obviamente tienen que ver con el comportamiento que le damos al TAD también, ¿no? Que son sus operaciones también. Entonces vemos que hasta acá la estructura es idéntica. No tenemos una diferencia para nada circunstancial lo que es cómo modelamos una clase a lo que era un TAD. Lo que vamos a tener ahora es quizás opciones más interesantes para poder relacionar nuestras clases y nos van a dar un poquito más de riqueza en el diseño de nuestro programa en general. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, vamos a partir de una realidad, de un problema real, etcétera, y vamos a utilizar el proceso de abstracción ¿para qué? Para poder generar el modelo. Este modelo, en este caso, vamos a poder hacer, por ejemplo, un diagrama de clases, que podría ser algo en lo cual podemos modelar las clases, etcétera. Pero bueno, es exactamente lo mismo que hacíamos con el TAD. Lo que tenemos ahora de ventaja es que tanto las propiedades como las operaciones las vamos a tener encapsuladas en el concepto de clase. La clase sí me garantiza a mí mantener esta restricción que yo, o esta característica de encapsulamiento que yo antes se lo daba de forma deseada al TAD, pero no tenemos nada en el lenguaje probablemente que me lo pueda restringir, ¿no? O en el concepto o en el paradigma que era imperativo no había nada definido que me diga, bueno, ahora las propiedades se acceden o la estructura se accede solo a través de las operaciones que tiene definidas. Pero bueno, ahora sí vamos a tener mecanismos para poder hacerlo y restringirlo y nos va a dar seguridad al momento de definir y diseñar problemas. Entonces, llevado al mundo real, podemos pensar el concepto de libro, ¿no? Vamos a ejemplificarlo. Este concepto de libro que podría tener un título, autor, editorial, ¿no? Fecha, etcétera, ¿no? Y algunas operaciones que se pueden hacer o comportamientos sobre estos libros, como ver qué tiene el resumen del libro, o qué palabras puede llegar a tener el libro adentro, ver el epílogo, o por ver quién lo escribió. Bueno, un montón de comportamientos podrían darse propios o característicos de un libro, ¿no? Podemos pensarlo si estamos operándolo, también en abrirlo, en ir a la página X, etcétera. Hay muchos comportamientos que podrían darse dependiendo del modelado que se le quiera dar a la realidad. Entonces, tenemos aquí una diferenciación entre lo que son las propiedades del libro, son cosas que tiene el libro, que es el libro, que se le puede asignar al libro, esta estructura que vamos a pensar luego, y cosas que se pueden hacer con el libro, que serían las operaciones. Entonces, estamos modelando ese comportamiento con esas propiedades. Abstracción nos lleva a la clase, a la definición de una clase, que no es más que esta estructura y con este comportamiento que queremos especificar, ¿sí? Entonces tenemos que la clase se va a llamar libre y ahora vamos a tener atributos de este lado y métodos. O sea, las propiedades se van a convertir en atributos y las operaciones se van a convertir en métodos, que no son más que cosas que se le van a hacer cuando se implementan, ¿sí? Nosotros vamos a implementar así. Entonces, estos atributos ya empiezan a tener un tipo de dato asociado, como vemos acá, y las operaciones, obviamente, de estos comportamientos que le damos, ya empecé a tener parámetros y tipos de retorno, ¿sí? Esto a nivel implementativo, obviamente. Y lo que es clave acá es que ya en lo que es el paradigma orientado a objetos, estamos hablando de que los métodos son los que acceden y modifican a los atributos, ¿sí? Entonces esto ya nos da una punta o una particularidad, un apoyo a lo que era el encapsulamiento y se complementa esto o se refuerza este concepto de encapsulamiento y ocultamiento de información a través de lo que son estos que son los modificadores de visibilidad.
Los vamos a ver más adelante, en particular para Java, pero bueno, cada lenguaje los define a su forma. Generalmente son cuatro modificadores que suelen aparecer, que suelen ser el público, el privado. El público se suele definir con el más, el privado con el menos, y luego aparecen solo generalmente dos más, que son el nivel de visibilidad de paquete y el nivel de visibilidad protegido. Pero bueno, cada lenguaje los trabaja de forma distinta, entonces es difícil generalizarlos porque algunos lenguajes trabajan protegido de una manera, otros de otra, entonces vamos a hablar luego para la particularidad de Java, pero lo bueno de esto es que siempre casi todos tenemos en concepto, comparten el mismo concepto, que los públicos permiten obtener, o mejor dicho, acceder a los métodos, por ejemplo en este caso pues está del lado de los métodos, pero permiten accederlo de forma pública, significa que cualquier otro objeto en el sistema puede acceder a estos métodos. ¿Sí? A su vez, cualquier otro objeto en el sistema no puede acceder a estos objetos o a estos atributos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque están en modo privado. Y el modo privado implica, eso sí, en la mayoría de los casos, que solo lo que es el objeto instanciado de esa clase puede acceder a su atributo propio. Desde adentro, o sea, desde métodos que están definidos, en este caso, adentro de la clase. Entonces yo podría decir que el título, autor, editorial y publicado son atributos que solo pueden ser accedidos y modificados por los métodos que están acá. Nada más. Si yo no especifico métodos para poder agregar y modificar o cambiar, mejor dicho, atributos de la clase que van a ser en realidad el objeto, no vamos a poder modificarlos ni accederlos. Entonces, estos modificadores de visibilidad en conjunto con esta definición que hacemos de métodos y atributos nos permiten acá sí garantizar el encapsulamiento y el ocultamiento de información. Entonces, bueno, ¿qué es un objeto? Hasta ahora vimos lo que es el concepto de clase, que es lo más parecido a cómo definimos un TAD, nada más que ahora vamos a incorporar algunas cosas más. Pero, ¿qué es el objeto en sí? Bueno, el objeto no es más que una instancia de esa clase. Y vamos a ver que en realidad el programa es un conjunto de objetos que se comunican entre sí. Y esos conjuntos de objetos que son, no son más que instancias de clases que están definidas en el sistema. Entonces, en realidad no se comunican las clases o no se relacionan en el momento en tiempo real las clases, sino que en tiempo real del programa, cuando se hacen sentencias en un CPU o lo que sea, o se modifica memoria, en realidad lo que se está haciendo es todo a nivel de objetos, a instancias de objetos. Existen casos particulares donde sí hacemos cosas a nivel de la clase, pero en realidad casi siempre vamos a estar trabajando con instancias de objetos. ¿Y qué es esta instancia de objetos? Bueno, si recordamos el ejemplo de lo que hacíamos en el paradigma estructurado con los TADs, una instancia de una lista de A que nosotros definíamos con sus estructuras y sus operaciones asociadas, por ejemplo como el insertar, insertar último, es lista vacía o lista vacía, etcétera. Bueno, todas esas operaciones que definíamos para el TA de lista junto con su estructura, que la podemos definir a través de punteros, ¿qué hacíamos? Usamos en realidad instancia después. La instancia que vendría a ser esta XS, YS, ZS, lista 1, lista 2, son variables de tipo lista de A. Entonces, esa variable cuando se construye en memoria, cuando estamos trabajando, cuando se hace la inserción o la lista vacía, estamos instanciando justamente esas listas que estamos pensando, algún momento diagramamos como un TAD. De la misma forma, en el paradigma de objetos vamos a tener, por ejemplo, la clase libro que definimos antes, que cuando se instancia, en realidad se instancian objetos. Y vamos a tener, por ejemplo, el objeto que se llama libro 1. Ese objeto libro 1 va a ser de tipo libro o de clase libro. Por lo tanto, las clases en sí son como el tipo de dato, en realidad son un tipo de dato, como antes teníamos en el TAD. Entonces, nosotros no consumimos directamente un tipo de dato, por ejemplo, lista de A, insertar lista de A. No, lo que hacíamos era instanciar una variable de tipo lista de A y después consumirla. En el caso de las clases va a ser lo mismo. Yo voy a especificar clases como libro y luego voy a instanciar una variable de tipo libro 1 que en realidad va a ser una variable libro 1 que va a ser de tipo libro. ¿Sí? Y esa es la forma de trabajar. Libro 1 se convierte acá en un objeto de instancia de libro. Entonces, recordemos esto, ¿no? De que vamos a modelar clases. Vamos a construir clases que se van a relacionar entre sí de tal forma, pero esa relación va a ser más que nada a veces de dependencias o estructurales. No hay que confundir esa relación con lo que son la comunicación entre los objetos. Nosotros vamos a desarrollar nuestro programa, nosotros vamos, mejor dicho, primero a especificar clases, modelamos clases que se relacionan entre sí, para luego instanciar objetos que se comunican entre ellos mediante mensajes. ¿Y qué es un mensaje? Bueno, un mensaje no es más que decirle de un objeto, le dice a otro, que se invoque un método de sí mismo, obviamente a sí mismo. Más o menos sería esta operación.
Y eso es importante porque nosotros cuando nos comunicamos no les mandamos más que decirle al objeto. De un objeto A a un objeto B, supongamos, le decimos que si le estamos comunicando el A o le mandamos un mensaje del A al B, le estamos diciendo al objeto B que ejecute un método que tiene el mismo identificado o definido con ciertos parámetros que yo le paso también. Entonces lo único que le pasamos es el nombre del método que tenemos que ejecutar, que en realidad ejecuta B, y los parámetros que se le dan. Bueno, ejemplificando, tenemos la clase libro con estos atributos, ¿sí? Que en realidad es atributos y métodos que ya estamos definiendo a modo de implementación, que son los que permiten acceder y modificar estos métodos a los atributos, y de este lado vamos a tener el objeto. El objeto que tiene acá, el objeto tiene sus atributos, ¿no? Que en realidad estos atributos con cierto valor asociado es lo que me definen el estado del objeto. Esto es importante entenderlo, porque en realidad el estado del objeto, fíjense que vive solamente cuando se le asignan valores. Y estos valores se asignan una vez que se instanció un objeto de tipo libro. Por eso acá aparece subrayado, ¿no? Que a veces esto es más que UML, pero para diferenciar de que este libro es un objeto y no es una clase, en realidad ya estamos hablando de que tiene un estado, esta memoria, etcétera. Y estos se le llaman, obviamente, atributos de instancia, ¿sí? Vamos a ver ahora que aparecen otros atributos que no son necesariamente en la instancia del libro, ¿sí? Estos atributos que vemos que tienen un valor asociado, que están definidos, obviamente, en la clase del libro. Estos atributos de instancia, con estos valores que tenemos acá, esto que me define el estado del objeto, ¿qué tiene? Perdón, ¿dónde están guardados? Están almacenados en la heap, ¿sí? Y esto no es algo tan relevante, no nos importa ahora dónde están, pues esto generalmente es más de Java en realidad, esto estoy hablando de cosas de Java, pero veamos de que existen otras situaciones o existen otros tipos de atributos que en realidad no están siempre en la memoria en el mismo lugar donde están los atributos de instancia, ¿sí? Y son estos que aparecen acá. Hemos agregado a la clase del caso previo respecto al caso anterior dos cosas. Una que sería un atributo y otro que es un método. Están en cursiva o en itálica porque en realidad es también una convención más de UML, que es un tipo de lenguaje de modelado, pero eh, porque los queremos diferenciar. Estos atributos que vemos acá son atributos de instancia, se les suelen decir, que se define a nivel de la clase, pero son atributos de instancia. Este último atributo, o último ID, se le dice atributo de clase. ¿Por qué? Porque nosotros queremos modelar con este atributo de clase un atributo particular que sea único para la clase. O sea, un valor único que pueda ser para la clase y que cuando yo instancie objetos de libros, acá podría ponerle libro 1, que sería el de 100 años de soledad, libro 2, libro 3, libro 4, libro 50, no importa, pero todas esas instancias de libro que vienen en el sistema en realidad van a estar compartiendo el mismo valor asociado a este atributo de clase. Entonces, si yo este último ID lo podría usar como un atributo que sea para poder guardarme en algún lado cuál fue el último identificador del libro que se insertó en algún lado o que se generó. Entonces yo cuando genero el libro 1, con instancia el libro 1, voy a insertar, voy a agregarlo, esto que estaba en 0, lo voy a insertar y mejor dicho lo voy a modificar que estaba en 1. Y lo bueno de esto es que cuando yo agarre el libro 2, o instancio una variable libro 2, si yo quiero acceder a este último ID, voy a ver el mismo que me definió el libro 1 antes, porque se comparten entre sí. O sea, siempre que un objeto modifique este atributo de clase, en realidad va a estar modificando el mismo atributo de clase para todo el resto de los libros. Y esto es muy importante y es algo muy útil a veces que se puede dar. Lo interesante también es con lo que aparece acá en itálica y en negrita, que es el obtener último ID. Este es un método que es método de clase. Entonces, este método de clase, así como tenemos el atributo de clase, que en particular esto es algo más propio de Java, ¿no? Que está almacenado en el metaspace, en lo que antes de Java 8 se llamaba el permgen, pero es algo más propio de Java, por si lo quieren revisar y chusmear, es algo interesante para ver cómo se diferencia lo que son variables o métodos estáticos respecto a los que son de instancias que están en la heap. Y tenemos, bueno, como les comentaba, el método de clase. El método de clase en particular lo que va a poder hacer es acceder a su atributo de clase, ¿sí? Porque en realidad el obtener último ID, justamente lo que estamos permitiendo es que como esto está en modificador privado, no puede accederse desde afuera, estamos dándole el encapsulamiento nuevamente a partir del método de clase, encapsulamos lo que es el atributo de clase, lo cual obviamente es lo que buscamos. Y este obtener último ID lo que se puede hacer es ejecutar inclusive sin siquiera tener una instancia de clase libro generada en el sistema. Es algo como el atributo de clase es propio de la clase y no requiere tener instancias, yo puedo también ejecutar el método ultimate sin tener una instancia. Y esto después lo vamos a ver en Java que se hace con clase punto el método, ¿sí? Pero bueno, veamos de que en realidad las instancias
o por mejor dicho, los objetos los métodos de objeto o métodos de instancia, que son estos que están no en itálica ni en negrita, estos tres, no pueden ejecutarse si no tienen una instancia asociada. Yo tengo que primero instanciar un libro, como libro 1, variable libro 2, la que sea en alguna variable, y luego poder ejecutar estos métodos, e invocar estos métodos. Pero el método de clase tiene esa particularidad que lo podemos hacer sin una instancia asociada. Algo importante es que como esto se puede hacer sin una instancia asociada, o sea, esto se puede ejecutar sin tener una instancia, es que justamente yo desde un método de obtener último ID, que no es más que una operación, no puedo llegar ni acceder ni modificar ningún atributo que es de los que son atributos de instancia. ¿Sí? Que obviamente son estos mismos que están acá especificados. Acá estamos hablando en tiempo real del objeto libro, pero esto tiene sentido, ¿no? Porque si esto se puede o me permite hacerlo sin ninguna instancia, yo nunca tendría que poder llegar o poder ver qué es lo que tiene asociado un libro X, un objeto X en cierto instante, que sería su estado, ¿sí? Así que esta es una restricción importante para que lo puedan entender. Sí, del otro lado, podría ser de cualquier método de estos, podría acceder al atributo de clase o al método de clase, porque esa dirección sí la podemos hacer. Les dejo ahí unos tips o algunos enunciados de lo que estuvimos hablando para que lo tengan, para que lo puedan recordar y lo tengan presente cuando se utilicen y puedan diferenciar lo que es un atributo de instancia, como los tenemos acá, serían estos que aparecen acá, y lo que es el atributo de clase o método de clase con los métodos de instancia. Bueno, para finalizar esta primera introducción al paradigma de objetos, vamos a ver de que hay un montón de relaciones que se pueden dar entre clases. Pueden haber relaciones de dependencia, relaciones de jerarquía, que las vamos a ver en otro video. Pero vamos a trabajar, o por lo menos voy a comentar así muy para arriba, lo que es una relación estructural, que es muy común, que es una asociación. Vamos a ver después que hay otros tipos de asociaciones, como es la composición y la agregación, pero en particular la asociación base me da esa capacidad de poder entender cómo se relacionan las clases estructuralmente en el sistema. Fíjense que esto no es una comunicación de mensajes, no es una invocación, pero sí es una relación estructural cuando yo empiezo a fabricar el sistema a partir de más de una clase. Veamos el ejemplo de auto. El auto puede tener todos estos atributos de instancia, puede tener todos estos métodos de instancia también. Ya acá estoy hablando de atributos y métodos de instancia porque no veo ninguno que esté en itálica, no hay ninguna cosa de clase. Y bueno, cuando yo instancie autos voy a tener obviamente toda esta estructura ya prearmada, ¿sí? Y voy a poder ejecutar o invocar métodos, voy a poder asignarle valores a estos atributos que tengo acá, lo cual me va a dar un estado de objeto, etcétera, ¿no? Cuando yo lo instancie en objetos. Pero bien, esta estructura de auto tiene una relación de asociación con lo que es esta estructura de concesionaria, que es otra clase. Esta concesionaria lo que va a tener que es una lista de autos, porque tiene autos asignados a una concesionaria, los puede vender, etcétera. Una lista de vendedores puede tener también, así que aquí me faltaría ver que hay una otra clase que se llama vendedor, que también estaría asociada con esta misma asociación. ¿Sí? Esta línea que aparece acá implica asociación, que es algo más de UML también, pero bueno, lo podemos marcar de esa manera como una línea. ¿Sí? Y lo que vamos a ver luego es que tenemos operaciones que pueden obviamente modificar los atributos de concesionaria. También son métodos que son métodos de instancia sobre atributos de instancia acá también. Entonces, cuando yo instancie en mi sistema una concesionaria, lo que voy a tener también instanciado probablemente es una lista para autos y voy a tener que instanciar muchos autos que van a ir metiéndose en esta lista que es un atributo de autos. Entonces yo seguramente acá tenga algún insertar autos o registrar autos sería mejor dicho, no la abstracción, ¿no? Podría tener una operación que sea registrar auto en la concesionaria, etcétera. Entonces, cuando llegue un auto lo registro. Por lo tanto, esta relación de asociación va a ser quizás de las más comunes, que también vamos a ver que se le puede agregar acá una multiplicidad, ¿no? Por ejemplo, un auto se puede en realidad relacionar con una sola instancia de concesionaria, que esto es muy parecido a lo que lo de haber visto en modelo DER de base de datos. ¿Por qué? Porque el auto en sí, una instancia de auto, un auto específico, concreto, solo puede estar en un solo lugar a la vez. No puede estar en varias concesionarias a la vez. O está en una o está en otra. Entonces vamos a tener probablemente una multiplicidad acá de que sea un auto a una sola concesionaria, que hace solo colocar un 1. Y que una concesionaria puede tener claramente muchos autos. Es una lista de autos esto. Entonces acá puede ser que se le pone un asterisco, un n, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta asociación de entre clases lo que me va a permitir es darle estructura más amplia a mi sistema, que no necesariamente es lo mismo que los mensajes. No es que yo esté necesariamente comunicándome auto con concesionaria, aunque seguramente lo hagan, pero sí estoy dándole una estructura
así confirmada o asociada entre lo que es concesionaria y auto. Lo mismo que hacíamos antes quizás con los TAD, si yo armaba por ejemplo un TAD de ciudades o un TAD quizás de personas, que las personas que tenían adentro en su estructura, tenían probablemente una dirección, ¿no? O un DNI, etcétera, que podría ser otro TAD, DNI o también la dirección podría ser otro TAD. Bueno, ahí no tenía forma de relacionarlo estructuralmente con un diagrama o con algún esquema, ¿no? Entonces, en este caso, cuando vemos el primer orientado de objetos, sí ya se empieza a pensar las cosas como son así y vemos cómo se componen abstracciones un poco más interesantes, como este sería concesionaria auto, a partir de las distintas clases. Bueno, con esto terminamos la introducción al perímetro de objetos. Obviamente es mucho más amplio, hay un montón de teoría para poder ver y les recomiendo leer los libros como para que puedan estar ya asociados o asimilando estos conceptos para poder trabajar luego con el lenguaje de programación Java.